Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La salvación de las personas por Jesucristo como la facultad de amar. Para San Juan, la carencia de las personas tiene que ver con su alejamiento de sí mismas. Por ello, se han vuelto incapaces de amar. Quien no está en contacto consigo mismo tampoco puede comunicarse con otros a través del amor. Reclamará el amor a otro. Utilizará el amor del otro para sentirlo él mismo. Absorberá el amor del otro, pero el amor no fluirá recíprocamente entre ellos. Las personas alejadas de sí mismas ya no pueden sentir el amor que fluye desde Dios hacia ellas. Tampoco pueden amar a Dios. El flujo del amor está sellado. La muerte de Cristo en la cruz, para Juan, es un símbolo del amor con el que Jesús nos amó hasta el final. La cruz es la consagración del misterio del amor divino. El amor de Jesús por nosotros se completa con la resurrección de Jesús. En la muerte de Jesús se hace visible la intensidad del amor en la resurrección. Se hace evidente el triunfo del amor. El amor que nos manifiesta el resucitado y al que desea conducirnos a través de su resurrección, no es el mismo amor erótico que existe entre novio y novia. No toca y no deja tocar. El amor erótico abraza y enlaza al amado. El amor del resucitado libera y suelta. Fluye hasta el fondo de nuestros corazones cuando Cristo nos interpela amorosamente por nuestro nombre, cuando nos mira y dirige su rostro hacia nosotros. Pero no podemos reservar este amor para nosotros. ¿Cómo te comportas con tu anhelo de amar y ser amado? ¿Tienes dudas acerca del amor que experimentas de tu amigo o de tu amiga, de tus padres o de tu pareja? No debes reprimir tus dudas, son lícitas, te llevan a través del amor que te profesan las personas hacia el amor que el resucitado hace fluir hacia ti. Solo puedes disfrutar del amor de tus semejantes cuando éste te remite al infinito y absoluto amor de Jesús. Celebrar la resurrección significa crecer en el amor y aún en la muerte saberte amado por el eterno amor de Dios. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos encontrándonos una vez más, reencontrándonos en este lindo ejercicio semanal, en este lindo hábito semanal que ya desde hace un par de temporadas nos está congregando como una comunidad orante a través de un medio de comunicación, en este caso, en nuestro caso, Radio Fe Latina, que nos permite ser comunidad, que nos permite ser comunión, que nos permite conocernos aún sin vernos, que nos permite disfrutarnos y amarnos aún sin habernos visto jamás, pero con el ingrediente nada ínfimo, nada menor, de todos sabernos amados por el mismo Padre, ser congregados por Él, reunidos por Él a través de este modesto emprendimiento radial que estamos compartiendo con todos ustedes. Afortunadamente llegó el domingo, día de encuentro, día de reunión, día de encontrarnos con los afectos, en familia,
con el descanso, día de reencontrarnos con los hermanos en el banquete eucarístico, día que nos permite un montón de cosas que las actividades cotidianas de entre semana nos impiden. El domingo nos permite encontrarnos en torno a aquello que verdaderamente es importante para el creyente, como su palabra, como la palabra del Señor, tomando en cuenta que estamos promediando, que estamos finalizando este mes de la Biblia, dedicado en estos 30 días de septiembre, el mes de la Biblia, esa palabra que tenemos que hacer permanentemente habitual en nosotros, en donde allí vamos a encontrar el ejemplo del amor de Jesús para todos y cada uno de nosotros. En la Biblia, en su palabra, a la luz de la luz, vamos a poder vernos reflejados y encontrar nuestro norte, a pesar de las cavilaciones, a pesar de las dudas, a pesar de las tristezas, de los dolores y de las diferentes situaciones que como humanos tenemos que enfrentar, que son inevitables, que son inexorables a nuestra finita condición humana, pero que tiene un exponente máximo, que no las enfrentamos y no las afrontamos solos, sino que el Señor, desde su palabra, nos va acompañando y nos va guiando para ir viviendo aquellas situaciones que muchas veces distan de ser holgadas, distan de ser placenteras. Estamos concluyendo, decíamos, el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, y esta semana vamos a tener presente el lunes 25 de septiembre nada más y nada menos que a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, el martes 26 de septiembre a los santos Cosmes y Damián, el miércoles 27 de septiembre a San Vicente de Paul, el jueves 28 de septiembre a los santos Wenceslao y Lorenzo Ruiz y compañeros, el viernes 29 de septiembre nada más y nada menos que evocaremos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, concluyendo el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia, a alguien que ha hecho mucho por la propagación, por la divulgación, la Vulgata, las diferentes interpretaciones de la Biblia, como San Jerónimo. Como repetimos habitualmente, más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, tenemos el llamado, tenemos la posibilidad, la misión como cristianos, como creyentes, de poder caminar por el camino de santidad al cual estamos todos y cada uno de nosotros llamados, invitados, de acuerdo a nuestros tiempos, nuestras formas, nuestros carismas, nuestros talentos, como lo han hecho quienes nos han precedido en el camino santo. Promediamos septiembre, decíamos, domingo 25 durante el año, 24 de septiembre de este año 2023, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 30 hasta el versículo 16 del capítulo 20. Muchos de los primeros serán los últimos, muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar a obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer de tarde salió de nuevo y encontrando todavía
A otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlos, protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 30 hasta el versículo 16 del capítulo 20. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, 24 de septiembre, 25º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser los comentarios, el análisis habitual, semanal, generoso, desinteresado y con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Te tengo que repetir lo mismo de siempre. Es un gusto encontrarnos contigo, con toda la audiencia, que de manera creciente se va integrando a este espacio, que va creciendo en la medida en que crece como en nosotros crece el amor al prójimo. El amor de Dios siempre es el mismo, es absoluto, es desde el principio. Y ese principio está en nosotros, ese amor es volcado por el Señor hacia nosotros. Y la medida en que lo desarrollemos y lo volquemos en el prójimo, en este vínculo nuevo, novedoso, aparentemente muchas veces no muy lógico, fíjate, como vamos a ver en este Evangelio por lo menos. Vamos a verlos en el Evangelio, en la enseñanza que nos suministró el Maestro de la vida, el único Maestro de la única vida que en realidad es posesión de Él, que en función de su magisterio, para cada uno de nosotros tiene una paga equivalente para todos, porque a todos nos ama por igual. Te digo estas palabras porque quizá despiste un poquito este evangelio que vamos a considerar en este domingo, Fabián. Sí, desde un punto de vista lógico podríamos decir que los que trabajaron durante todo el día, los primeros que fueron contratados por el dueño de la viña, trabajaron más tiempo que estos que trabajaron en el último momento del día. Sin embargo, la paga fue la misma, fíjate. A todos, bueno, con ellos, en el momento de ejercer, digamos, el pacto, les prometió un denario, que sería la paga por el día laboral. Era muy buena paga, tomando en términos monetarios de lo que era en aquel tiempo el dinero en Israel. Pero vamos a ver, digamos, no parece obedecer a una lógica, y yo supongo que si algún, digamos, sindicalista que está defendiendo los derechos del trabajador en orden a una llamada, como habitualmente hacemos, la justicia social, esto merecería un reproche, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que aquellos que han sido explotados durante todo el día reciban la misma
cantidad de dinero que aquel que trabajaba apenas una hora. Y de acuerdo a la justicia, en conformidad con este criterio, también nosotros diríamos, sí, la verdad que no es lógico esto, y no es lo más justo, lo más justo. Pero pareciera ser que Dios piensa de otra manera. Y siempre viene a cuento, lo hemos repetido, conforme a nuestro estilo, Fabián, en muchas oportunidades. El famoso pasaje de Isaías. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Dios del amor y la verdadera justicia? Conforme a la misericordia de Dios. Mis caminos no son los caminos de ustedes, ni mis pensamientos son los pensamientos de ustedes. Porque así como los cielos son más elevados que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y caminos de ustedes. Pareciera ser que Dios piensa de una manera diferente, ¿no? Bueno, diríamos que no piensa de una manera diferente en cuanto definamos o rotulemos como justicia aquello con lo cual Dios maneja su relación con nosotros. Y quiere que nosotros lo hagamos de la misma manera, porque en definitiva aprenderemos a qué cosa. Hacer algo que es el mandato supremo conforme a la justicia que es del reino de los cielos. Así como los cielos son más elevados que la tierra, así mis caminos y pensamientos son más elevados que los de ustedes. Bien, y entonces, ¿cuál es la variante acá? Porque fíjense, acá, por ejemplo, bueno, vemos que el dueño de la viña salió a contratar obreros para trabajar en su viña, Temprano encontró a unos obreros, bueno, hizo un pacto con ellos, vengan a trabajar a mi viña, estuvieron de acuerdo, les pagaré un salario, un denario por el día. El día tiene en Israel 12 horas, digamos, es hasta la noche. Es día, mañana y tarde fue un día conforme a lo que nos dice el Génesis. La noche no se considera el día. El día parece que tuviese entonces 12 horas. Bien. Bueno, estuvieron de acuerdo. Bueno, el dueño, se ve que era muy extensa la viña, el terreno para trabajar, salió a la media mañana a contratar otros obreros, hizo un pacto similar con ellos, después salió al mediodía, a la media tarde, bueno, y a última hora ya, cierta al atardecer, vio todavía unos que estaban ahí, como quien dice, desocupados, esperando. Y claro, el dueño le dijo, pero ¿cómo es posible? Han estado todo el día sin hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo acá? Y lo que pasa es que nadie nos ha contratado. Y bueno, los contrata también. Vayan a trabajar en mi viña. Y fueron a trabajar. Bueno, evidentemente todos los que trabajaron desde la mañana temprano hasta estos que trabajaron a última hora, trabajaron en la viña de este hombre y finalmente, bueno, cada uno llegó el momento en que tenía que cobrar su jornal. ¿Qué dijo el dueño de la viña, su mayordomo entonces? Bueno, págales el jornal, pero comienza por pagarle primero a los últimos y así progresivamente a los primeros. Y a todos, ¿cuál era el pago? Era, bueno, un denario, es lo que había pactado, ¿no es cierto? Así que a cada uno le dio el jornal, el denario. Y acá vino la protesta laboral, claro está, aquello que nosotros vemos como evidentemente una injusticia desde ese punto de vista, apelando un poco al criterio de la justicia social conforme al pensamiento y los caminos humanos. Protestaron. Como estos que trabajaron solamente una hora reciben lo mismo que nosotros que hemos trabajado todo el día, agobiados por todas las horas del día trabajando y todos recibimos lo mismo. ¿Y qué les dijo el dueño de la viña? Amigo, ¿no he tratado contigo un denario? ¿Por qué te enojas ahora? ¿Por qué te parece mal
que sea bueno con aquellos que han trabajado menos? ¿O te molesta que yo sea bueno? ¿O tienes envidia? Sí, en realidad si usted pacta desde la justicia también y muy humana, pacta un jornal, un determinado precio y finalmente recibe lo que ha pactado, esto es justo a la luz del contrato que han hecho, contrato social. Pero claro, a la luz de una protesta sindicalista y la justicia social y todo eso que hemos desarrollado tantas veces y lo cual realmente ejercemos humanamente dentro de este mundo. Pero parece que te molesta que yo sea bueno. ¿No puedo acaso disponer yo de mis bienes? Claro que puede. Y máxime si es bueno en la disposición que hace de aquellos bienes respecto de su relación laboral con los trabajadores. Pero bueno, acá viene la incógnita, ¿no es cierto? Viene realmente aquello que vamos a cuestionar, sí, pero tenemos que partir de una base y de un presupuesto que tiene que ver quizá poco con la justicia de los hombres. La justicia de Dios está precedida por la misericordia. La relación de Dios con los seres humanos está precedida por la misericordia. Vamos a aclarar qué es la misericordia, Fabián. La misericordia es el amor de Dios, inclinándose ante la miseria del corazón humano. Mis caminos no son vuestros caminos. Son los caminos de la justicia del reino del amor. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas, todas, se os darán por añadidura. Amor precediendo la justicia. ¿Por qué te molesta que yo sea bueno? ¿O acaso tienes envidia? Y claro, fíjense que todos estos han trabajado seguramente para mantener el hogar que han fundado, ¿no es cierto? Y todos llevaron a su hogar el dinero suficiente para la manutención del mismo, en todos los órdenes en que se precisa ese dinero. Y usted dirá, sí, pero los últimos, bueno, no importa, no los contrataron antes. Cuando los convocaron fueron e hicieron lo que tenían que hacer y recibieron entonces el pago que por ese trabajo el dueño prometía. Vamos a trasladarlo a términos entonces absolutos, a términos cristianos. ¿Cuál es la paga de Dios frente a nuestro trabajo en el Evangelio? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que llevar a cabo? Lo podemos sintetizar en pocas palabras. Son aquellas órdenes que recibimos de parte del Señor, ¿no es cierto? ¿Qué nos dijo? ¿Qué tenemos que hacer? Y muy sencillo, vayan y anuncien el Evangelio, enseñen todas estas cosas que yo les he enseñado. ¿Qué nos enseñó el dueño? El dueño nos enseñó a amar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fruto del amor, ¿cuál es el mandamiento? Que precede a la justicia, que en definitiva pasa a ser verdaderamente justicia a la luz del amor, que es el primer mandamiento supremo para la vida. Porque la paga es la vida. No es que pague más vida a unos que a otros. Paga con la vida a aquellos que han sido verdaderamente trabajadores de la viña, trabajadoras y trabajadores del territorio del amor, en el orden del amor, con el amor que ha depositado en nosotros aquel que es amor y vida en cada uno de aquellos a los cuales se envía a trabajar de esa manera, en este campo grande que es el mundo, que somos todos, aquellos en los que es depositada la semilla de la vida, la semilla de ese amor que es vida, y finalmente a la hora de la paga por parte del dueño, del que establece la justicia absoluta y que nos paga de acuerdo a aquello que hayamos hecho. Hemos amado al prójimo, hemos amado inclusive a los enemigos, para tratar de atraerlos a ser verdaderos también ellos, finalmente, obreros de la viña de la vida.
¿Lo hemos hecho? ¿Qué importa que usted haya sido convocado a los 15, a los 40, a los 60, a los 100 años? ¿Usted trabajó? Usted tendrá la vida que es por la justicia de Dios, por la justicia del amor de Dios, porque ha pensado pensamientos como Dios piensa en usted, y ha transitado el camino por el cual el Señor lo ha guiado, y en ese orden usted ha arribado precisamente al lugar del jornal, y el jornal es el que paga, el único que puede pagar en justicia, y precedido por el amor, por esa misericordia de Dios, el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Mira, hay multitud de ejemplos. Recordaba, por ejemplo, alguno, te voy a poner dos, y que solemos hacerlo, Fabián. El caso del hijo pródigo, ¿no es cierto? Fíjate, el hijo pródigo gastó los bienes familiares, no lo hizo, viviendo realmente una vida dispendiosa, así una vida que realmente no es la vida, vamos a decir la realidad. Finalmente se encontró pobre y en la miseria, después de tanto desparramo, despilfarro, de bienes que se los hubiera utilizado de acuerdo a la justicia del padre, por ejemplo, como lo había aprendido, lo hubiera compartido con tanta gente muy necesitada. Pero finalmente, ya al final casi de su camino, se arrepintió, reconoció el error. Pecado y error es lo mismo. ¿Y qué concluyó? ¿Qué haré? ¿Ahora qué haré? Y sí, dice, en la casa de mi padre hay muchos obreros que ganan más que lo que yo estoy teniendo en este momento. Estaba comiendo para sobrevivir, recordemos, la misma carne que comían los cerdos. Fue a ver al padre, fue a la casa del padre, se arrepintió, reconoció su falta. He pecado contra ti y contra el cielo, Padre, no merezco ser llamado tu hijo. Qué palabras, ¿no es cierto? Qué palabras justas que el padre sintonizó inmediatamente la frecuencia del veraz arrepentimiento con que volvía el hijo. ¿Y qué hizo el padre? El padre lo abrazó, lo recibió, le hizo la fiesta, realmente lo recibió por ese amor infinito que tiene para con nosotros el Dios de la vida. ¿Y qué hizo el hermano mayor, el otro, el que había cumplido con la ley? Recordemos que estos evangelios, uno diría, en primer análisis están destinados de modo inmediato a los fariseos, escribas, ancianos del consejo que escuchaban, seguían a Jesús. Eran escuchados por todos, pero aplicado en este sentido. Sí, el hermano mayor, que diríamos sería Israel en este caso, en la parábola del Padre misericordioso, llamado también del Hijo pródigo. Y no le gustó, sintió envidia, vio que hacían fiesta por la vuelta del hermano, y no tuvo la alegría propia, como no la tuvieron también aquellos obreros que en la viña de esta parábola que consideramos en el día de hoy, Fabián, no se alegraron porque recibía la misma paga uno que había trabajado menos. Si todos recibieron la vida, todos recibieron lo suficiente para la manutención del hogar que tenían que mantener. ¿Había envidia? Sí, claro que había envidia. Y la envidia no es propia de la vida, ¿no es cierto? Es un pecado, y un pecado serio, grave. Y esto suele ocurrir. Veamos el caso del Señor, ya en la cruz, antes de partir de este mundo, al Padre, por la resurrección que va a experimentar, y que va a servirnos para recuperar también la misma vida en todos nosotros, aquellos que le creemos. ¿Qué palabra le destinó al crucificado que estaba a su derecha? Aquel que también había tenido una vida que no era precisamente una vida en orden a la justicia de Dios, en orden al amor. Pero de parte de él hubo un reconocimiento final también, en el momento premortis. Mira, estaba a punto de ser también ejecutado y morir. Pero a ultimísimo momento se acordó, se arrepintió. Que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? El que ejerce la justicia precedida por la misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy,
estarás conmigo en el paraíso. Está muy claro. Es otra cosa la justicia de Dios. Es la verdadera justicia. Y la paga es la vida, porque la vida es el amor, y si está precedida por la misericordia, esa justicia está precedida por el amor de Dios, y el amor de Dios no hace las diferencias que hacemos humanamente los seres humanos, precisamente olvidándonos de que antes, como decía el Papa que había tenido la entrevista con San Francisco de Asís, que antes del pecado original era la inocencia original. En orden a esa inocencia, en base a eso que hace Dios en nosotros, y solamente lo hace Él, se producen estos hechos paradojales a la luz del hombre, que lógicamente, y siempre manejándose con ese criterio en orden a una lógica, que será lógica para nosotros y lo es sin duda, pero para Dios no es tan lógica. El amor de Dios es locura para el hombre, pero la locura de Dios es mayor que la cordura del hombre. El amor de Dios, la locura de Dios, locura de amor, es un loco de amor Dios. Supera, ¿no es cierto?, a la justicia, entre comillas, según la lógica que hacemos los seres humanos. Cuando volvamos a la vida, cuando nos demos cuenta que el salario es la vida, trabajaremos en la viña del Señor, en el territorio del amor, para conquistar la paga que es finalmente la vida. Olvídese del límite del espacio y del tiempo. No tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver si usted, cuando es llamado, cuando es convocado, usted va y hace lo que el Señor le demanda, le pide. Y el Señor no nos pide mucho. El Señor nos pide que amemos. El Señor nos pide que trabajemos en el campo del amor, que en definitiva es la misma vida. Así ocurre en esta parábola que nos suministra el Señor. ¿Qué te parece, Fabián? Sí. A ver, ¿cómo es que el Señor no nos pide mucho? Si nos pide amar, a ver, vos decías recién, amar no es sencillo ni ayer, ni hoy, ni mañana, ¿sí? Y volvemos otra vez casi al histórico juego de la calecita, que resulta ser amar en última instancia. Si nos invita a que nos olvidemos de nosotros, que carguemos la cruz y lo sigamos. ¿Cómo que no es mucho lo que espera y nos pide el Señor, Miguel? Yo te diría que no nos pide, lo dijimos, no nos pide mucho, en realidad no nos pide nada. Fíjate que el Señor nos da el lugar del trabajo, nos da las herramientas para trabajar, nos da todo para que podamos hacer el trabajo. ¿Saber qué nos da? Nos da el amor con que trabajemos, y que será la paga del trabajo, parte de Dios mismo, de aquel que nos contrata. Porque si hemos amado, lo hemos hecho con el amor que Dios ha depositado en nosotros. Recordemos siempre la misericordia. Hablamos de una justicia precedida por la misericordia. Quita la misericordia y tienen razón los obreros. No es que los estemos condenando ni sancionando, Fabián, simplemente estamos elevándonos. Los caminos del Señor son más elevados que los nuestros. La misma distancia, como dice Isaías, recordás el pasaje isaíánico en el capítulo 55, que hemos mencionado varias veces, ¿no es cierto? Los caminos del Señor son más elevados, así como los cielos son más elevados que la tierra. Si lo empezamos a sintonizar en esa frecuencia, empezamos a entenderlo y vamos a darnos cuenta que el trabajo, lo vamos a poner el término entre comillas, porque el trabajo, el esfuerzo del mismo, es transitar alegremente mientras estamos en un mundo que de otra manera resulta ser un padecimiento insoportable finalmente.
Sin el amor de Dios, sin la misericordia de Dios en nosotros, todo es denso, es pesado, es agobiante. El amor de Dios en nosotros hace de nosotros caminantes alegres, entusiastas, cercanos siempre unos a otros y cercanos en ese amor que está estableciendo la cercanía de Dios para con nosotros. Y ahí nos damos cuenta. No nos pide mucho el Señor, nos da mucho, nos da todo. Y para darnos todo nos contrata, para darnos todo nos convoca. Para hacer este trabajo nos llama, porque desde el principio mismo de la vida, lo único que quiere Dios en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que hace el Señor a su imagen y semejanza, en cada uno de ellos pone la misma, uno diría, el mismo amor, la misma vida. Sí, claro, es lo que pone. ¿Y qué otro pago puede ser la vida sino la vida misma? Porque nos hace para la vida, nos hace por la vida, nos da las herramientas de la vida. Y el fundamento de la vida, que es la final de la misma vida y sinónimo de ella. Lo hace por amor a todos nosotros. Con ese amor tenemos que hacer el trabajo en la viña del Señor. Todo le pertenece, finalmente también a nosotros, porque también lo quiere compartir con nosotros. Pero primero tiene que compartirnos a nosotros, partirse con nosotros y en nosotros. Así como cuando vas a participar de la Eucaristía, el cuerpo del Señor es compartido por todos aquellos que participan del banquete. Así es la vida. Este pan es mi cuerpo, ese cuerpo del Señor, que finalmente es en nosotros y somos nosotros en Él. Somos el cuerpo de Cristo. Somos viña del Señor también. Viña y viñadores. De aquel que nos contrata para la vida, que en definitiva es lo que queda en nosotros, por nosotros y para nosotros, por Dios en nosotros. El amor de Dios inclinándose ante la miseria inicial de nosotros mismos, ¿no? La misericordia. ¿No te molesta que yo sea bueno?, le dice el Señor, le dice a aquellos que reclaman una mayor paga. Confórmese con la vida que ha recibido. No sea envidioso. No cuestione al amor de Dios, a la bondad de Dios, porque le da al otro, que según su criterio muy lógico, muy humano, trabajó menos. Amó, bueno, es lo que tenía que hacer, hizo todo. Esa invocación de que, o te molesta que yo sea bueno, ¿a qué viene, Miguel? Digo, ¿a dónde nos lleva esa interpelación? Porque termina siendo una interpelación, un interrogatorio, un cuestionamiento. Sí, y es lo que pasa también, fíjate. Porque en el campo de la lógica humana, de la justicia social y de todo esto que fuimos balbuceando durante esta charla, Fabián, sí, uno diría, claro, protestan, porque ¿cómo? Trabajaron todo el día y este trabajó una hora y ¿cómo le paga lo mismo? Sí, pero es otro acá el contenido, es otro el carozo del tema. Estamos hablando de algo que excede el límite del espacio-tiempo, que excede entonces la cantidad de horas, de tiempo, el espacio que hayan trabajado en la viña. No le va a pagar Dios más a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, que a nosotros que a lo mejor no hemos salido de este espacio radial comentando este evangelio, y seguramente muchos que lo están oyendo, será para ellos, sí, aunque sean no la abundancia que le puede suministrar otro hermano nuestro, que tiene un carisma diferente, vos lo comentabas al principio, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, por ahí una cualidad mejor para hacer el trabajo, pero sin duda que lo que mira a Dios es sobre todo el amor que hemos puesto en lo que hemos hecho. Hemos amado, ya está, usted tiene la paga que solamente Dios le puede dar, en orden a la misericordia. En
un momento hiciste una especie de analogía, ¿sí? Aquellos que trabajaron a la mañana, a media tarde y a la tarde, ser propiamente dicho apenas una hora, e intercalaste algo. Bueno, no importa si usted tiene 15, 40, 60 u 80 años. Hilvanaste una situación con la otra, el llamado es atemporal, personal, puede ser en cualquier momento, el Señor nos espera hasta el último suspiro. ¿Cómo hilvanamos lo uno con lo otro? Porque me parece que hiciste o intentaste hacer una relación. Bueno, aquellos que estuvieron trabajando desde hora temprana, media jornada, media mañana, media tarde, ¿sí? Y las edades de la vida, digamos, ¿sí? No importa la edad que tenga uno, en última instancia, Miguel. Claro que no. Siempre decimos, digamos, la fe excede el límite del espacio-tiempo. Fíjate vos, Fabián, casos y lecturas que sí, tengamos esto en cuenta también. Hoy analizamos la lectura de este domingo, ¿no es cierto?, que es la culminación de lecturas que hemos considerado durante el curso de esta semana, que conforme al ordenamiento que hace el magisterio de la Iglesia, nos va conduciendo a una mejor y más fácil entendimiento e interpretación de esta lectura. Por ejemplo, cuando Jesús cura al servidor del centurión romano, la distancia no es un límite para el Señor. No entra en la casa, está a distancia. Pero una sola palabra lo sanó. Fíjate vos, el poder del amor de Dios a través de la palabra. Uno dirá, no, pero tuvo que caminar el Señor y está ya el esfuerzo que tuvo que hacer. No, nada. Solamente una palabra. Fíjate el caso que vimos en el curso de la semana también. Llevaban a enterrar, en el ataúd, por así decirlo, ¿no es cierto?, en términos más modernos, a un muchacho, al hijo de la viuda de Naín. Uno diría, bueno, ahí el Señor tuvo que hacer un esfuerzo, habló con él, no podía, claro, el muerto no podía hablar. No, ¿qué hizo el Señor? Simplemente tocó el ataúd donde lo llevaban y le dijo, muchacho, levántate. Ni el tiempo ni la distancia fueron límites para el Señor. La palabra, el toque de fe es otra manera de trabajar. La palabra, la fe, es otra cosa. No vayamos tanto otra vez a la lógica humana, porque si no nos seguimos manejando, y no es que renunciemos a hacerlo de manera sistemática en el curso de nuestra vida temporal. Cada cosa en su lugar, pero aquí estamos hablando de algo que es supremo, que es la vida, que en definitiva es aquello para lo cual debemos hacer el trabajo grande mientras estamos en el tiempo y en el espacio, porque estamos limitados, sí, pero los caminos del Señor y los pensamientos no son meramente temporoespaciales, son espirituales, celestiales, son más elevados. Tenemos que elevarnos, y nos eleva el Señor, y nos eleva por el amor. Y desde ese amor que es el de Dios en nosotros, surge el amor nuestro hacia el otro. Y ahí viene el verdadero trabajo que el Señor quiere. Así nos manda a los obreros a trabajar su viña. ¿Y así lo debemos hacer? Sí. Entonces no nos detengamos a decir trabajó 1 hora, trabajó 12 horas. No. Sí, el día laboral en Israel eran 12 horas, sí. Los últimos trabajaron 1 hora nada más. Eso no es lo que a Dios le importa. A Dios le importa cómo lo hicieron, qué hicieron. Entonces, si usted tiene, repetimos el ejemplo, vos lo mencionaste también recién, Fabián, sí, que usted tenga una determinada edad temporal, sí, 15, 50, 100 años, no ese es el tema. Pues también mencionábamos el caso del ladrón crucificado al lado de Jesús, donde el curso de su vida, como el hijo pródigo, hicieron una vida que no era
lógico calificarla como tal desde el punto de vista de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, que es la verdadera justicia. Desde ese punto de vista empezamos a protestar, ¿no? Como protestaban los otros obreros de la viña y el hermano del pródigo. No. Dios tiene que administrar sus bienes libremente, como lo hacen nosotros, y lo hace para que lo hagamos nosotros como Él lo hace con el otro. Lo hagamos con el otro como Él lo hace con nosotros, porque todo lo hacemos con el amor de Dios, que el amor de Dios fue lo que se inclinó frente a nuestra miseria, a la miseria de un corazón mezquino como es el que tenemos los seres humanos, y es lo que tenemos que reconocer para empezar. Vamos a entender mejor ahora estas cosas. Bien, para eso seguramente, para entender mejor estas cosas, nos va a venir bien un descanso, una pausa musical, disfrutar el buen gusto musical de Silvia Patricia, que a través del padre Néstor Gallego nos va a permitir escuchar de Radio Fe Latina, en este nuestro encuentro en la luz de la palabra, esta canción, Los últimos serán los primeros. Allá vamos. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. El dueño de una hermosa viña salió para ofrecer trabajo, consciente de la carestía que en su pueblo hacía estragos. La paga estaba asegurada y el sueldo fijo era un denario. Por eso aquella madrugada los primeros se anotaron. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Con el correr de la mañana, al ver tantos desocupados, le dijo que los esperaba para darles una mano. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. A todos se les prometía un empleo y sueldo digno. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los últimos que se anotaron no hicieron mucho que se diga, pero cobraron su denario como todos ese día. Entonces todos se enojaron, manifestando el desagrado, y al punto fue que reclamaron un aumento de salario. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Señor, ¿no le parece injusto que recibamos un denario? Pregunte usted a cada uno cuánto tiempo han trabajado. Explíquenme por qué se enojan, repasen bien los mandamientos. Me mueve la misericordia y no solo el cumplimiento. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los últimos serán los primeros, sí, los primeros serán los últimos. Los primeros serán los últimos.
interpretación del padre Néstor Gallego. Los últimos serán los primeros, con el buen gusto musical que siempre es característico en ella. Estamos promediando el mes de la Biblia, estamos compartiendo este encuentro de la Radio Fe Latina a la luz de la palabra, domingo 15º durante el año, 24 de septiembre de este año 2023, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 30 hasta el versículo 16 del capítulo 20. ¿Sí? Tomar a mal ser justo, aparece la situación de la justicia, de la injusticia. ¿Solo Dios es justo, Miguel? ¿Qué vendría a ser justos a los ojos de Dios, Miguel? Sí, qué bien que canta, qué lindo canta el padre Gallegos, ¿eh? Claro, tal cual. Hermoso tema y muy bien cantado. Claro, recordemos esto, dicho por San Pablo. A ver, creo que está en el capítulo 13 de la epístola del apóstol a los romanos. Con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salud. ¿Qué es justicia? Si con tu corazón, crees que Cristo murió y Dios lo levantó de entre los muertos y con tu boca lo confiesas, habrás encontrado la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Fíjate vos, y con la boca se confiesa, precisamente palabras justas, que precisamente el trabajo del cual estamos hablando, ¿no es cierto? En la viña del Señor. Corazón, en lo más profundo de tu ser, en el corazón del alma, digamos. Ahí se cree. ¿Usted cree que Cristo murió y Dios lo resucitó? ¿Que Jesús murió y el Padre lo levantó de entre los muertos? Es lo que usted confiesa porque lo cree, porque está instalado por el amor de Dios. Eso es justicia. Ese es su trabajo. Esa es la justicia de Dios. Para algunos dirán, bueno, pero no, yo no creo. Bueno, entonces usted no es justo. Pues si usted lo cree verdaderamente, con el corazón lo cree para justicia, usted seguramente lo va a obrar, usted lo va a proclamar, usted va a hacer por su hermano, por su prójimo, que es el campo del Señor donde debemos trabajar, ¿no es cierto? Es el mundo. Todos los que estamos en este mundo, llamado mundo, somos el campo del Señor y el Señor trabaja en todos nosotros de esa manera. Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuerpo de Cristo. Ahora somos nosotros los Cristos en este mundo, de la manera que estamos en el mundo, claro está, con este cuerpo. El Señor estuvo en su cuerpo, ahora no está en el cuerpo, está en nuestro cuerpo, está en nosotros. Creemos que está vivo, que vive en nosotros, y como vive en nosotros, la vida está en nosotros, la paga de Dios está en nosotros. Y entonces salgamos a trabajar, salgamos a hacer lo mismo que hizo aquel que sembró el campo que éramos nosotros, lo sembró desde el amor, con la misericordia que hizo, a partir de ese amor que se inclinó ante nuestra pobreza, ante nuestra muerte, ante nuestra nada. Pero Dios lo resucitó, sí, resucitó por nosotros y en nosotros, estamos resucitados en Él. No vivo yo, vive Cristo en mí. Entendamos esto. Esta vida que está ahora no tiene un precio monetario, ¿eh? Es una gracia, es un regalo de Dios. Es el mayor tesoro, es la riqueza, es para siempre. Esto es lo que confesamos. La herramienta la pone Dios siempre. Todo lo hacen todos, Fabián. Los últimos serán los primeros. Yo tengo que tener múltiple aplicación también esto, de alguna manera también alguno piensa, sí, ¿quiénes serían los últimos?
Fabián. Uno dice en términos muy generales, sí, cierto, sí, los paganos, claro está, sí, sí. Los primeros fueron los israelíes, los últimos fueron los paganos. Bueno, el trabajo del Señor no cesa, hasta los confines de la tierra. A todos por igual nos paga lo mismo, por el mismo trabajo que simplemente es amar, y hacer con ese amor que es de Dios en nosotros, porque no vivimos sino Él en nosotros, trabajemos. No importa si es 10 años, 20 años, lo que sea. Usted ama, ya está. El amor es eterno, nunca deja de ser. Ahora bien, es habitual que un texto evangélico de un domingo comience de la misma manera que termina, ¿sí? Con esta afirmación que vos mencionaste recién, ¿sí? Esto de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿sí? El texto de Mateo, al menos los versículos que corresponden a este 25º domingo, empiezan y concluyen de la misma manera, ¿sí? ¿Qué idea se reafirma? ¿Qué queda como para rezar, como para pensar al respecto, Miguel? ¿Qué queda como para pensar al respecto? Creo que tenemos una lectura, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento, que es aquello con lo cual culmina, ¿no es cierto?, el análisis general que hacemos del texto de Mateo, de la enseñanza del Señor. Yo te sugeriría que lo leas, Fabián. Bien, ¿te referís a la lectura de la carta a los Filipenses? Exacto. Claro, que forma parte también de la liturgia de este domingo, la carta a los Filipenses en su capítulo 1, versículos 20 al 26. Así lo espero ansiosamente y no seré defraudado. Al contrario, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece a la carta a los Filipenses en su capítulo 1, versículos 20 al 26, y también forma parte de la liturgia de este domingo. Miguel. ¿Te das cuenta? Te alabamos, Señor. Claro. Fíjate vos, la situación en que está el trabajador de la viña, uno de los trabajadores de la viña, Pablo. Pablo era, sí, apóstol de los gentiles, de los paganos. Trabajó al final, en el sentido que trabajó el rebaño grande, ¿no es cierto? El último que fue convocado por la voz del Señor, por el llamado, por la convocatoria. ¡Qué fruto!, ¿no es cierto? A grado tal que le agradó tanto ese trabajo, fíjate vos, la alegría, ¿no es cierto?, propia del cristiano, que no sabe qué elegir. Sí, para mí vivir es Cristo desde ya, y morir ganancia. Pero por causa de la necesidad de ustedes, y ese es el trabajo mío, conforme al amor de Dios que me impulsa a este trabajo, no sé qué elegir. Y confía finalmente en que se queda más tiempo en el trabajo, en la viña, trabajando. Porque ¿qué quiere ver el apóstol que ha entendido, que trabaja desde el amor de Dios y el amor de Dios en él? Que tiene que ser abundante la cosecha. Y cuanto más abundante sea, mejor. Y él sabe que está capacitado, porque así lo hizo Dios y le dio Dios esa capacidad de que a través de lo que él vive, de lo que vive Cristo en él, puede hacer mucho fruto.
puede llevar a cabo una cosecha muy amplia, muy generosa, muy propia del amor de Dios. Apóstol de los gentiles. Hablamos así al pasar, no pusimos el énfasis, el acento, digamos, en este caso en la relación israelitas-paganos, pero sabemos que se da así. Un pequeño rebaño al principio, vino a los israelitas, claro, y después rebaño grande a los paganos. Y bueno, ya ingresaríamos ahí en desarrollos que hemos hecho en tantas otras oportunidades a través de este programa de los domingos, Fabián, pero está tan clarito, ¿no es cierto?, que nos debe quedar de esa manera tan clara como solamente el Espíritu de Dios en nosotros lo clarifica. Fabián. Muy bien, señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Que tengan la más hermosa de las semanas, que finalicen con los hermanos y hermanas oyentes un lindo mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia. Y si el Señor así lo permite, y si el Señor así lo desea, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Dios siempre quiere, Fabián. Hasta entonces, un gran saludo y abrazo en este mes de la Biblia. No olvidemos, mes de la Biblia. La Biblia es para toda la vida. Leamos la Biblia, hermanos. Está la palabra de Dios. Y nosotros debemos ser testimonio de esa palabra, trabajadores de esta viña. Hasta el domingo próximo, Fabián. Un abrazo a vos, a toda la audiencia, a todos los tuyos. Y hasta el domingo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.